Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor Jesús Rangel Levario, soy licenciado en Diseño Industrial y actualmente laboro en la tronco divisional de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Yo imparto dos apoyos. Yo imparto el apoyo de taller de diseño, que es un taller integrativo entre teoría y expresión, y el propio taller de expresión, en el cual yo les doy técnicas, métodos y conocimientos acerca de composición, color, perspectiva, proyecciones, geometría, colores, lápices, etcétera, etcétera. Fíjate que mucho tiene que ver con el propio carácter del profesor. Yo normalmente trato de tener una relación más próxima a los alumnos, a los estudiantes. A veces trato de hacerle bromas a los estudiantes con los que estoy conversando para que no se duerman, de que alguno estará brillando. Entonces los hago participar. De repente veo a un alumno que está por ahí dormido y, a ver, dime tú, ¿qué acabo de decir? Entonces más o menos mantengo el interés, pero además hay otras maneras con lo que mantengo ese interés. Por ejemplo, nuevas tecnologías. No solamente se trata de utilizar un cañón, ¿no? En algunos casos, este trimestre no lo hice, pero en algunos casos hacemos modelos de papel, papirolas, para hacer los volúmenes de poliedros. En otros casos uso también papiroflexia para hacer planos de proyección. En algunas ocasiones hago con los estudiantes dramatizaciones. Una técnica en diseño que se le llama repentina. No sé si estén familiarizados con el término. Yo llego con los estudiantes, ellos no saben, nada más llego y les digo, ¿saben qué? Tenemos un problema de diseño que hay que abordar. Estas son sus características, este es el entorno y dentro de 2 o 3 horas tienen que darme un resultado. Entonces tienen que dar una respuesta muy rápida a un problema que se les plantea. Y eso hace que despierten y comiencen a trabajar. Dentro de esto, la tecnología propia del teléfono, en este caso de las repentinas, les permito que lo usen como un elemento para hacer una recolección de información que ellos necesitan para desarrollar el proyecto. Otra cosa que suelo utilizar son técnicas creativas. O sea, técnicas creativas para que ellos desarrollen. Por ejemplo, hay una que me gusta mucho que lo uso para compañeritos que están en diseño industrial, que se llama microdibujos. Hacer en un papel, dividir la hoja en N partes y decirles, ¿saben qué? Tienen que llenar con dibujitos pequeñitos sin detalle y hacerlo rápido para que ellos despierten su imaginación, ¿no? Y después lo hacemos en grande. Ese tipo de trabajos que lo hacemos sobre reloj, entonces los hace que estén alertas y atentos. Por supuesto, los horarios son muy largos, o sea, de 8:30 de la mañana a las 3 de la tarde, y hay un tiempo que necesariamente hay que darles a los estudiantes para que descansen y ya regresan y seguimos con las labores. Y bueno, hay unas labores que son sumamente creativas que hace que los estudiantes estén atentos, o sea, pero obviamente uno va improvisando sobre la marcha en esas actividades creativas. El sistema modular, aunque ya tiene sus añitos, no es nuevo, es un sistema me parece innovador. Yo no entiendo por qué. Sé que algunas universidades lo han tratado de implementar, o sea, tratado de poner en marcha, y aquí en Xochimilco lo llevamos. Me parece muy interesante cómo confronta a los alumnos con una realidad, para que los alumnos encuentren esos objetivos y esos elementos que los motiven a hacer un trabajo. Ajá. Este trabajo implica mucho compromiso por parte de los profesores. O sea, desde luego, desde comprometernos a aceptar que tenemos que ponernos también a estudiar junto con los estudiantes, a ir a sus visitas, a entrevistarnos con la gente junto con ellos, ¿no? Salía con los estudiantes más lejos. Ahora salgo en un entorno más urbano, ¿no? O sea, vamos a Xochimilco, a Fuentes Brotantes, Parque de los Coyotes, a la colonia, la Infonavit Iztacalco. Antes solía ir, por ejemplo, a Tlayacapan, aquí en Morelos. Me fui también con los alumnos a Michoacán, a ver un productor de cerámica. Fuimos a Pachuca, pero ahora yo, o sea,
Sí, estoy receloso de que algún día tengamos algún problema pues, de seguridad, ya ven cómo está un poco complicado ahorita salir. Ese sería un problema que tuviera ahorita el sistema modular, que supongo que no sé qué tanto le corresponde a la universidad y al propio sistema relacionarnos. He optado por tomar problemas más próximos aquí a la ciudad. En Fuentes Brotantes había un estudiante, me parece que se apellidaba Limón, que él estaba interesado en el cuidado del agua. Entonces en Fuentes Brotantes, los que me estén viendo y lo conozcan, se van a dar cuenta que viene un rechuelo y de repente todo el río se va a una coladera. Entonces me decían, no, es que tenemos que usar el agua. Este joven se puso en contacto con una asociación de amigos, algo así, de Fuentes Brotantes, y fueron los estudiantes y se entrevistaron con ellos y se dieron cuenta que no nada más era el problema del agua que se desperdiciaba, sino de seguridad, de habitación, de entretenimiento dentro de la misma zona de Fuentes Brotantes. Y entonces los estudiantes iban y entrevistaban a los paseantes. Entonces los estudiantes desarrollaban bancos, veían a las personas, estudiaban sus hábitos de ejercicio. Algunos plantearon una pista para correr como es una cañada, pues que subieran y bajaran. Otros plantearon una zona de alimentación para que compraran ahí sus antojitos los visitantes. Los jóvenes de diseño gráfico, muy interesante, es muy interesante. Habían diseñado una suerte de carteles que tenían braille y que tenían letreros grandes para hacer y con código QR para que los que fueran débiles visuales que fueran a pasear y que el mismo letrero les explicara pues, varias cosas que pasan, desde leyendas urbanas, que se les aparece el diablo, que se fue una señora a un estanque que 50 70 pero que se ahogó ahí, Tlaloc, ahí hay un petroglifo de Tlaloc. Vieron en Iztacalco cómo se desarrolló la unidad habitacional. Cuando se inauguró había un lago y tenía una bahía. Una bahía que rodeaba así el laguito, tenía sus lanchitas, tenía su propia planta y cómo se fue degradando en algunas cosas y en otras fue, digamos que mejorando ese espacio urbano que los alumnos detectaron y hicieron también propuestas. Pero tenía su laguito con sus casitas alrededor con vista al lago, lanchitas, había una administración de las lanchitas, su propia planta de reciclaje, como les decía, parques, y sí, el diseño es muy bonito. Bueno, a mí me gustó cuando desarrollamos el proyecto y pues los alumnos desarrollaron habitaciones, mobiliario urbano, luces, circulaciones, uso de espacios. Yo creo, o sea, como enfrentamos a los alumnos, no llegan como que dicen, ¿tú qué vas a diseñar? No, una casa con helipuerto, con una alberca, con boliche, porque eso está fuera de la realidad del 99% de nosotros los mexicanos. O sea, yo no tengo casa, ¿qué ganas tener que alberca? Bueno, ya un chapoteadero, ¿no? O sea, no lo tengo. Entonces, a los estudiantes que los enfrentan a la realidad, saben cuáles son los límites que esa sociedad puede ofrecerles para desarrollar su oficio. Además, ellos están conscientes de esas necesidades económicas, cómo son las personas, cuáles son las necesidades económicas, cómo se desenvuelve la propia comunidad. O sea, no son invenciones. Por ejemplo, los estudiantes de diseño industrial son muy, la palabra no sé si sea demandados, nos demandan mucho en las empresas porque saben hacer las cosas. O sea, y les explica los procesos productivos del taller de cerámica y así de repente se van con un soldador, con uno de lámina, con un fundidor y conocen el proceso no nada más porque lo vieron en un libro o se los platicaron, sino porque lo vivieron y observaron y analizaron qué es lo que por ejemplo sufre un fundidor. Y entonces están preparados para que cuando van a una empresa ellos sepan exactamente cuáles son los riesgos, cuáles son las bondades, qué tienen que mejorar, cómo tienen que mejorar procesos, y eso los hace que sean requeridos. Mira, yo tengo ya 36 años trabajando en la metropolitana y he hecho diferentes, una variedad de productos.
de los que yo recuerdo ahorita, de los últimos, digamos, 15 o 20 años, trabajé muchos años con Hombre y su ambiente aquí en Biológicas, en la parte de biotecnología, donde desarrollé diferentes tipos de plantas, de procesos de tratamiento de aguas residuales a través de un hongo que se llama Rhizopus nigricans, y sobre todo nos habíamos enfocado en la degradación de un químico que usan para blanquear la fibra de papel, que se llama pentaclorofenol, que es altamente contaminante y me parece que provoca mutaciones. Entonces hice aproximadamente con ellos, no sé, 10, 15, se le llaman reactores, son modelitos pequeños de baja escala para ver cómo estaba reaccionando el hongo. O sea, desgraciadamente estamos hablando de esporas demasiado pequeñas y siempre terminaban fugándose de las trampas que yo le ponía y las esporas empezaban a crearse colonias de hongos en las tuberías que finalmente tapaban las tuberías con el hongo. Pero tuvimos buenos resultados, o sea, buenos resultados iniciales, hasta que nos encontramos con ese problema de que se escapaban las esporas, filtro de tal tamaño, bombas, y de todos modos el hongo, si iba una espora, se plantaba en la tubería y empezaba a crecer el hongo. Hice uno que era un lavador de pipetas. Los profesores y los estudiantes usan un aparato que se llama pipeta gradual. O sea, normalmente cuando lo vemos en la televisión son unos tubos de vidrio y uno le chupa y le tapa. Pero hay unas que ya vienen graduadas, saca 5 mililitros y entonces usan unas puntas de plástico desechables. Entonces, haz de cuenta, venden un paquetón de 2000. Entonces agarran, hacen una prueba y se tira. Entonces, si corren una prueba grande, sacan 2, 3 bolsas, que además no son baratas, son caras. Y entonces algunas veces eran aguas que no, nada más era ver si tenían algún metal. Y entonces se ponían a lavarlas. Entonces ponían a los estudiantes con un cepillito así chiquito a limpiarlas. Y hice una especie de aparatito que se ponía en las pipetas y se abría la llave y subía el agua como en un sanitario. Y cuando llegaba a un nivel, se bajaba. Le ponían jabón, se volvía a llenar y se bajaba automáticamente. Lo dejaban media hora que subiera descargas. Obviamente sí era un desperdicio de agua, pero finalmente se lavaban las pipetas. Estaba interesante. Luego hice otro proyecto con las mismas gentes de Biológicas, donde hicimos un esterilizador por rayos ultravioletas. Eso lo hice con los estudiantes. Eso está padre porque el sistema modular dice que los profesores tenemos que hacer investigación y los alumnos también pueden ser partícipes de la investigación. Hice el esterilizador y entonces los alumnos, los estudiantes, pues vieron las fuentes, cómo se desarrolló. El desarrollo es cómo se dobla la lámina para formar el artículo, en este caso, que tenía diferentes intensidades de luz para dejarlo mucho tiempo contemporizado. Estaba muy padre. Y un profesor que ya falleció, trabajé estrechamente un rato con él, que se llama Benjamín Miramontes, de agronomía, para el lavado de tierras en Xochimilco. El agua de Xochimilco es muy salada, entonces el maestro ponía tubos subía, le echaban unos químicos para neutralizar la acidez y el salado del agua, y estuve trabajando mucho con él también en ese aspecto de el reciclaje del agua. Yo pensaba que el lirio acuático, entonces hicimos unos saquitos de lirio, hicimos un sistemita de cascaditas, ¿no?, que pasaban así, tenía lirios para que el lirio captara esas sales, creciera y después, digamos, que se cosechara, se tirara. Pero regresamos otra vez a un problema. ¿Qué le hacemos a todo el lirio que salía, que ya había purificado el agua con la que se sembraban las chinampas? Bueno, todo tiene pros y contras, que se necesitan equipos muy grandes. El de los ajolotes también estuve trabajando con ellos, con los de los ajolotes. Eso es cuando trabajé con Biológicas. Y también he trabajado últimamente mucho con diseño industrial. Les dije que estaba yo en tronco divisional. Yo soy de formación diseñador industrial. Entonces he hecho diversos tipos de productos. Hice unas sillas de madera, mesas, escritorios, pero con la idea de que los estudiantes
observen algún nivel de solución de carácter creativo. Luego les paso unas fotografías donde viene un mueblecito que se arma con cinturoncitos de plástico, ¿no? Una silla que salen de un tablero, salen 6 sillas para que en mi mente estaba que la universidad publicara el plano y que los llevaran a un centro de control numérico con una hoja de AAA, centro de control numérico, que hay muchos ya ahora, que se maquila, corte y esto, y que lo cortaran y que se hicieran sus sillitas. Hice unas así para armar maquetitas, una suerte de mecano para hacer maquetas, un proceso para cortar con rayo láser sin que se queme el material. Normalmente todos mis proyectos trato de poner el ingrediente creativo, ¿no? Que es donde pues más me tardo yo en hacer las cosas que diga yo. Sí, hay mucha información en la red, pero ser realmente creativo y tratar de aportar algún elemento pues es un poco más complicado, ¿no? Yo he pensado mucho en la idea siguiente. Hay muchos métodos proyectuales para desarrollar productos. Y normalmente los profesores se los explican a los alumnos y los alumnos los van, digamos, que como acomodando con las herramientas que tienen, es decir, dibujo por computadora, a lo mejor búsquedas en Google. No sé, en algunos casos tienen virtudes y en otros no. Entonces, el proyecto que yo tengo ahorita, que tengo en mente ahorita, es hacer las metodologías proyectuales clásicas, digamos 4 o 5 metodologías clásicas, hacer la aplicación por medio de la computadora. Análisis de mercado, estudio de mercado, planos, bocetos, los propios bocetos, o sea, los propios dibujos, hacerlos a través de la computadora. Pero además de eso, me gustaría que los alumnos exploraran la parte material. O sea, que normalmente me gusta que los estudiantes vean los objetos en vivo como se los están imaginando. Entonces tenía que hacer necesariamente, en nombre de inmaterializaciones, analizar procesos, materiales, productos, la parte humana, se le llama ergonomía, la parte económica, y con los alumnos profundizar en esos conocimientos y dar alguna respuesta correspondiente al nivel que están llevando. Les voy a contar una anécdota que fue ahí en Xochimilco con el maestro Benjamín Miramontes. Cuando hacen ese cultivo de plantitas que los venden en unos terrones de tierra, se les llaman chapines. Entonces las chapineras hacen una cepa en el suelo y extraen el lodo del fondo de los lagos. Es un lodo muy fino y lo echan con todo y agua. Lo echan con todo y agua, y ya que se seca, ya que se empieza a secar, con una navajita lo cortan y ponen una tablita y empiezan a poner las plantulitas. El proceso actual, como lo hacen, porque ya lo abandonaron, era que meten una bolsa una red de mandado y van sacando el lodo y lo van vaciando. Entonces unos estudiantes que tuve hace algunos años hicieron un soporte para la trajinera, para la lancha, para el bote. Entonces se ponía el bote y era una especie como de pala mecánica, como si fuera una draga, que la metían y jalaban. Entonces, en lugar de que sacaran un puñito así de lodo de cieno, sacaban tantos de media cubeta. Entonces en 1, 2, 3 ya iban llenando. Y cuando se lo mostramos a la comunidad, me decían los señores pues que estaba muy bien. De hecho, ellos adaptaron el diseño que hicieron mis estudiantes y lo hacían con botes alcoholeros. O sea, igualito, y le pusieron así con varillas, hicieron y les atornillaron, pues con botes alcoholeros hacían. Le dieron más o menos la forma que hacían mis estudiantes y sacaban así para hacer chapín. Sí, para mí fue, digamos, gratificante. Yo supongo que para los chicos autores del diseño, pues fue más gratificante. Yo invito a todos los estudiantes, de veras, el diseño, al menos a mí, o sea, yo tengo 36 años de profesor, como 45 de que me recibí, y me parece una actividad súper gratificante. Bueno, la verdad es que ya después de 40 años, pues me sigue gustando y sigo haciendo dibujos, entonces es súper gratificante. Tómenla, o sea, no es una obligación, no, o sea,
la calificación es lo de menos, pero no en sí el hecho de desarrollar nuestra creatividad es súper gratificante. Entonces, mucho ánimo, mucho interés, mucho ánimo. Es bien padre diseñar, es lo único que les puedo decir. Es bien padre diseñar, es bien padre ver que sus objetos son materializados. O sea, entonces, mucho ánimo, mucho ánimo, mucho ánimo. O sea, no tengan prisa. O sea, de repente parece ser que en los estudiantes hay una suerte de prisa. O sea, no son pacientes con su educación. Entonces, dibujen, que les quede bonito, que queden satisfechos con sus dibujos, que queden satisfechos con sus ideas, que queden satisfechos con sus proyectos, y finalmente todo esto va a hacer que queden satisfechos con su carrera, y que finalmente si ustedes están satisfechos y conscientes y se vuelven unas entes creativas y productivas, van a tener un muy buen éxito profesional.